Bienvenidos al tema validación de datos. En esta oportunidad vamos a trabajar con algunos criterios de la validación de datos, tales como número entero, decimal, lista y longitud del texto. Entre los objetivos para esta sesión tenemos los siguientes: reconocer la importancia que tiene la validación de datos, configurar la validación de datos de acuerdo al criterio de validación elegido y, por último, emplear los mensajes de entrada y error para validar los datos. Ahora trabajaremos un caso práctico. Para ello, descargue el archivo validación datos. Una empresa nos ha solicitado la validación del ingreso correcto de los datos para el código, edad, rol y sueldo de sus trabajadores. Para desarrollar esto, debemos considerar el comentario colocado en cada encabezado de columna a validar. A continuación mostraremos la secuencia de cómo resolver dicho caso práctico. Este es el archivo validación datos. Para poder crear una validación de datos, en primer lugar debemos seleccionar una celda o el rango de celdas que va a tener dicha validación. Por ejemplo, para la columna código deberíamos seleccionar dicho rango de celdas, A2 a 11. Luego, debemos primero ver qué es lo que debemos considerar. Debe tener 8 caracteres. Por lo tanto, una vez que ya hemos seleccionado, vamos a la pestaña Datos y damos clic sobre Validación de datos. Aquí. En la ventana Validación de datos que estamos obteniendo, debemos fijarnos de que está formado por 3 pestañas: Configuración, Mensaje de entrada y Mensaje de error. En la primera pestaña Configuración, debemos determinar cuál es el criterio de validación apropiado para dicha columna. Entonces veamos cuáles son los criterios de validación que podemos emplear. Número entero. Como su nombre lo indica, permitirá el ingreso de solamente números enteros según alguna característica. Decimal. Permite el ingreso de los decimales. Lista. Mostrará al dar clic en alguna de las celdas que están seleccionadas un listado similar a este. Fecha. Permitirá el ingreso de un determinado rango de fechas. Hora. Permitirá el ingreso de un determinado rango de horas. Longitud del texto. Permitirá el ingreso de una determinada cantidad de caracteres. Personalizada. Aquí se podrá emplear una función o más de una función para analizar si el dato que se está ingresando cumple con todas esas condiciones. Bien, de todos estos criterios de validación, el que nos va a servir para determinar que el código tenga 8 caracteres es longitud del texto. Entonces lo seleccionamos y luego debajo debemos seleccionar también con qué comparador se va a trabajar. En este caso, el comparador ideal sería igual a. Seleccionamos igual a y debajo en el recuadro longitud tenemos que colocar 8, porque esa es la cantidad de caracteres permitida. Longitud del texto igual a 8. Vayamos a la pestaña mensaje de entrada. Damos clic allí. Debemos colocar un título y luego un mensaje para que el usuario sepa qué debe considerar al momento de ingresar un dato. Quedaría un mensaje similar. Aviso como título. El mensaje ingresa un código con 8 caracteres. Copiamos este mensaje y vayamos a la pestaña mensaje de error. Control C, vamos a la pestaña, colocamos un título, pegamos aquí el mensaje y lo editamos. Quedaría algo así. Debe ingresar un código con 8 caracteres.
Ya hemos completado las 3 pestañas. Demos clic entonces sobre el botón aceptar. Si me ubico en alguna de las celdas de esta columna, puedo observar el mensaje de entrada. Ingreso un código con 8 caracteres. Colocamos un código entonces que tiene 8 caracteres, por lo tanto ingresa sin problema. Probemos con otro código. Y al tener 9 caracteres no cumple la condición. Por lo tanto se muestra el mensaje de error. Debe ingresar un código con 8 caracteres. Damos clic en el botón reintentar, modificamos y ahora, por ejemplo, nuevamente considero solo 8 caracteres y permite su ingreso. Vayamos a la columna edad. ¿Cuál es su comentario? Entre 20 y 50 años. Bien, ya sabemos cuál es la condición para la validación. Seleccionamos su rango de celdas, vamos a la pestaña Datos, clic en Validación de datos y en Configuración, ¿cuál sería el criterio correcto? Recordemos que la edad, o tengamos en cuenta que la edad viene a ser un dato de tipo entero. Por lo tanto, el criterio apropiado sería número entero. Seleccionamos número entero y como necesitamos que las edades estén entre 20 y 50 años, dejamos en datos la opción entre. Como mínimo sería 20 y como máximo sería 50, quedando de esta manera. Número entero entre 20 y 50. Vayamos a la pestaña Mensaje de entrada. Colocamos un título y consideremos ahora el mensaje: ingrese una edad entre 20 y 50 años. Copiamos este mensaje y ahora vamos a la pestaña Mensaje de error. Copiamos el mensaje, control C, vamos a la pestaña Mensaje de error, colocamos un título, pegamos el mensaje anterior y lo editamos, quedando de esta manera. Títulos y su respectivo mensaje. Hemos completado las 3 pestañas, por lo tanto damos clic en el botón aceptar. Me ubico en una de las celdas de la columna edad, se observa el mensaje de entrada, coloquemos un par de edades, por ejemplo, 28. Como esta edad es correcta, permite su ingreso sin problema. Probemos con otra edad, por ejemplo, 56. Entra. Como 56 no está en el rango de 20 a 50, se muestra el mensaje de error. Debe ingresar una edad entre 20 y 50 años. Damos clic en el botón reintentar y colocamos una edad correcta, 47. Enter. Y ahora sí. Vayamos a la columna rol. ¿Cuál es su comentario? Mostrar un listado con los roles del rango de celdas G2, G7. ¿Qué tenemos en ese rango? Por ejemplo, nos damos cuenta que existen 6 roles. Estos 6 datos deben mostrarse en cada celda de la columna rol. De esta manera permitirá al usuario directamente seleccionar uno de estos 6 datos. Entonces, como cada celda de la columna rol contendrá estos datos, es conveniente seleccionar dicho rango, ya está listo, y asignarle un nombre. Teniendo la selección, nos vamos al cuadro de nombres y, por ejemplo, le asignamos el nombre roles. No olvidemos dar clic en la tecla Enter para grabar dicho nombre. Ya está grabado. Ahora vamos a la columna rol y seleccionemos sus celdas. Ya está. Vamos a la pestaña Datos, clic en Validación de datos y en la pestaña Configuración debemos elegir cuál es el criterio que nos va a permitir mostrar este listado.
sería lista. Entonces seleccionamos lista y debajo nos pide origen. ¿Qué cosa viene a ser origen? ¿Cuáles son los datos que va a mostrarse en dicha lista? Cuando son pocos elementos, directamente se ubican en el recuadro origen y los ingresan. De esta manera, por ejemplo, asistente, coma, y van separando los datos solo con una coma, sin dejar espacios en blanco. Por ejemplo, así, coma, quedaría más o menos así. Asistente, coma, auxiliar, coma, ejecutivo, coma, experto, coma, y ahí faltaría practicante, coma, técnico, para considerar los 6 datos. Esto puede realizarse porque son pocos elementos, pero ¿qué pasa cuando ya son muchos? Lo recomendable es lo que hicimos en su momento. Sería seleccionar todo el rango de celdas que van a tener, que contienen a los datos y asignarle un nombre. Entonces, al haber asignado un nombre a dicho rango de celdas, vamos al cuadro origen y allí se coloca el signo igual y el nombre que le han dado. Sería de esta manera. En el cuadro origen, igual, el nombre que le dimos era roles. Vamos a la pestaña mensaje de entrada. Asignamos un título. Ingresemos ahora el siguiente mensaje. Por ejemplo, este mensaje. Seleccione un rol de la lista. Copiamos ahora el mensaje y nos vamos a la pestaña mensaje de error. Control C. Vamos al mensaje de error. Título. Pegamos y editamos. Quedaría así. Debe seleccionar un rol de la lista. Ya hemos completado las 3 pestañas, demos clic en el botón aceptar. Si nos ubicamos en alguna celda de la columna rol, podremos visualizar tanto el mensaje de entrada como una pequeña pestañita que me indica que ya existe un listado en esa celda. Seleccionamos un determinado rol de esta manera. Veamos la columna sueldo. ¿Cuál es su comentario? Dice entre 1000 y 2500 soles. Por lo tanto, hacemos la selección de sus celdas, en este caso E2, E11, vamos a la pestaña Datos, clic en Validación de datos y elijamos en la pestaña Configuración cuál es el criterio correcto. Como se trata de cantidad de dinero, entonces lo correcto sería decimal. Cantidades de dinero con tipo decimal. El mínimo viene a ser 1000 soles y el máximo 2500. Se quedaría de esta manera, decimal entre 1000 y 2500. Vayamos a la pestaña mensaje de entrada. Sería aviso, ingrese un sueldo entre 1000 y 2500. Quedaría más o menos de esta manera. Ingresa un sueldo entre 1000 y 2500 soles. Copiamos este mensaje y nos vamos a la pestaña mensaje de error. Pegamos aquí el mensaje y lo editamos. Quedaría de esta manera. Debe ingresar un sueldo entre 1000 y 2500 soles. Ya hemos completado las 3 pestañas, damos clic en el botón aceptar. Al seleccionar cualquier celda de esta columna, sale el mensaje de entrada. Probemos con un sueldo correcto, por ejemplo 2200, permite el ingreso. Ahora probemos con 2980. Como no cumple, salta el mensaje de error. Lo intentamos y ahora ponemos 1600. Es correcto. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido que la validación de datos permite el ingreso correcto de los datos según el criterio de validación que se elija. Es importante configurar los mensajes de entrada y error cuando se validan los datos. Esperamos que el tema haya sido de su agrado. Muchas gracias por la atención.